el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó la presión sobre la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y pidió al gobierno interino de Honduras que detenga el acoso. Se lo están advirtiendo. El máximo órgano de las Naciones Unidas emitió esta condena tras reunirse a petición de Brasil y con la delicada situación de la embajada brasileña en la capital hondureña como punto principal del día. Vamos a escuchar lo que dice Celso Amorim, quien es el canciller de Brasil. ¿Qué es lo que decía? Ponga usted atención a lo que dice ante la Organización de las Naciones Unidas. Es delicadísimo lo que dice. Pero aquí habrán algunos de patio, de barrio, que no dijo nada, que la ONU no va a hacer nada, el Consejo de Seguridad no va a hacer nada. Vamos a escuchar entonces a continuación qué es lo que decía. Adelante. Señora Presidenta, quiero agradecer la rápida aceptación del Consejo de Seguridad de la solicitud del Gobierno de Brasil para convocar esta reunión urgente. Como saben los miembros del Consejo, el presidente José Manuel Zelaya, presidente de Honduras, se ha refugiado con sus familiares y asesores en la Cancillería de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa desde del 21 de abril de septiembre. El presidente Zelaya llegó a la embajada pacíficamente. Fue recibido en su capacidad legítima como presidente constitucional de Honduras. Él sigue ahí bajo la protección de la embajada de Brasil. Tan pronto como me enteré de la llegada del presidente Zelaya a la embajada, lo llamé personalmente bajo las instrucciones del presidente Lula. Me dijo que él regresó a su país con el propósito de regresar al poder pacíficamente y a través del diálogo. Desde entonces no he tenido ninguna razón para poner en duda sus palabras. Desde el día en que la Embajada de Brasil ha refugiado al presidente Zelaya, la Embajada ha estado virtualmente en estado de sitio. Ha sido sometida a actos de hostilidad e intimidación por las autoridades de facto. La electricidad, el abastecimiento de agua y la conexión telefónica fueron interrumpidas. Las comunicaciones celulares han sido interferidas. Se instaló equipos de audio. El acceso de alimentos también se restringió y la circulación de vehículos oficiales de la embajada se restringieron. El chargé de affaires de Brasil no ha podido desplazarse de la Cancillería a su residencia, ya que la policía ha informado que cualquier persona que saliera de la embajada no podría regresar. Y de hecho, su esposa, que dejó la embajada, no pudo regresar. Estas medidas por las autoridades de facto están en violación clara de las obligaciones de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Quiero recordar que la Corte Internacional de Justicia estableció hace tiempo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas como un principio de relaciones internacionales que han de respetarse en todas las circunstancias, incluyendo cuando hay una ruptura de relaciones diplomáticas o en caso de guerra. Quiero agradecer a los gobiernos, organizaciones y grupos que han dado los medios para aliviar el estado de sitio o que se han expresado en condena de las medidas adoptadas en contra de la embajada. Señora Presidenta, el gobierno de Brasil está muy preocupado que la misma gente que perpetró el golpe de Estado en Honduras ha violado la inviolabilidad de la embajada para arrestar forzosamente al presidente Zelaya. Esto no es especulación. Se han recibido indicaciones de esto. Primero, la decisión de enviar a un alguacil a la embajada con una orden de registro. Por supuesto, los oficiales brasileños se rehusaron y no se permitió que el alguacil entrara a la embajada. El régimen también hizo un cambio en el trato formal de la embajada, implicando que ya no tenía condición diplomática. Además de afirmaciones públicas, el gobierno de facto envió una comunicación directamente al ministro de Relaciones Exteriores, a nuestra embajada,
como una de las instalaciones que el gobierno de Brasil todavía mantiene en Tegucigalpa. Fin de cita. Por supuesto, esto era el preludio a medidas adicionales. En un comunicado público, las autoridades públicas trataron de negar la responsabilidad de la seguridad del presidente Zelaya y daños a la propiedad. Esto está en contradicción con la Convención de Viena y más inmediatamente con el fallo reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno de facto de Honduras no debe amenazar la seguridad del presidente Zelaya y de aquellos refugiados en la Embajada de Brasil. Señora Presidenta, es imperativo asegurar que el régimen de Honduras respete plenamente y cumpla con las convenciones de Viena con relación a la Embajada de Brasil, en particular su inviolabilidad y la seguridad de su personal y la gente al interior de la Embajada. Brasil rechaza categóricamente todas las amenazas en contra de nuestra Embajada y la seguridad del presidente Zelaya y todos aquellos bajo nuestra protección. Entiendo que al convocar esta reunión, el Consejo de Seguridad reconoció que la situación de la Embajada de Brasil constituye una amenaza a la paz y seguridad de nuestra región. Cualquier medida en contra de la Embajada de Brasil o las personas bajo nuestra protección, por lo tanto, debe considerarse como una violación flagrante de la seguridad. Señora Presidenta, mi país apoya un diálogo basado en las resoluciones. Brasil apoya firmemente la Carta de las Naciones Unidas. También apoya firmemente la democracia y la conciliación pacífica de las disputas. Como tal, no podría negarle la protección al presidente elegido democráticamente, reconocido por la comunidad internacional como el único gobernante legítimo de Honduras. Una declaración clara de este Consejo servirá de disuasivo para que no se agrave esta crisis. Se agradece los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para la restauración del presidente Zelaya al poder. Esperamos que la reunión de hoy se entienda plenamente en Honduras como una señal de falta de respeto a la Embajada de Brasil, y esto debe cesar de inmediato. Es nuestra opinión que el Consejo debe mantenerse al tanto de esta situación. Bueno, ahí lo expresado por el canciller Amorim de Brasil, condenando las acciones de militarización y también de hostigamiento en la embajada de su país en Tegucigalpa. Un mensaje bastante fuerte, contundente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.